Mis queridos hermanos y amigos, bueno, espero que se encuentren todos bien, que gocen todos de buena salud, ¿verdad? Y que sigamos todos siempre en la brecha. Amén, como dicen en español, al pie del cañón. Amén, gloria sea para Dios. Amén. Bueno, vamos a proseguir en estudio, meditación, que teníamos ya varias semanas haciendo, ¿verdad?, sobre el libro de Romanos. Amén. Y hoy quisiera comenzar por aquí mismo en el versículo 6 del capítulo 2. Amén. Y es una parte donde vamos a encontrar lo que se llama una especie de sentencia. Una palabra fuerte, ¿a que sí? ¿Eh? Una sentencia. Claro. Nos dice pues la palabra de Dios de manera clara, llana, transparente, donde no deja lugar absolutamente a nada. ¿Eh? Nos dice, el cual, habla de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. Pero vamos a quedarnos con el verso 6, donde nos dice que Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. Conforme a lo que hacemos, Dios nos tiene que pagar. Y entramos aquí, mis queridos hermanos, en un tema que pues no se quiere a veces ni no discutir, sino no se quiere hablar. No pasa nada, tú haz lo que quieras, todo va bien. Hay un refrán en español muy conocido, yo soy muy refranero, como pueden ver. Hay un refrán en España que dicen, viva la Pepa. Significa que, pues, haz lo que quieras, vive como quieras, no importa. La triste realidad es de que cuando nosotros nos reflejamos en la palabra de Dios no se calla nada. La palabra de Dios no se casa con nadie. La palabra de Dios no pasa compromisos. La palabra de Dios habla la verdad. Y cuando nos dice que nosotros vamos a pasar por juicio, que nosotros vamos a recibir sobre nosotros juicio por nuestras obras, por lo que hacemos, por lo que pensamos, por las intenciones de nuestro corazón, dice que Él va a pagarnos. Es un mensaje que a poca gente le gusta escuchar. Poca gente le gusta escuchar este mensaje. Le gusta escuchar más el mensaje de Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene muchos horizontes delante de ti. Y una retahíla de mensajes que son de motivación, motivación personal para levantarte un poco el ego, pero que nunca denuncian cuando hace las cosas mal, cuando el creyente está en desorden, en pecado, cuando el creyente está viviendo de manera desordenada, eso no se denuncia. La triste realidad es de que cuando nosotros nos reflejamos en su bendita y santa palabra, lo que vemos es la diferencia, ¿verdad?, del mensaje que está predicado desde la pureza de la doctrina, del otro mensaje que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, aunque a veces pueden nombrar algún texto bíblico, pero que
el fondo de esos mensajes es levantar el ego del creyente o de la persona que escucha, creyente entre comillas, pero que no intentan nunca denunciar el mal comportamiento, las malas acciones, y que nunca llaman al pecado, pecado, y al desorden, desorden. Habrá un día donde habrá muchos lamentos y muchos quejidos, porque muchas personas que pensaban que estaban en la verdad o que estaban perfectamente bien se van a encontrar en un lugar de tormento, porque no han querido vivir conforme al Evangelio, sino que han preferido vivir una mentira. Hay personas que justifican su manera de vivir. Hay personas que justifican y dan un alegato del por qué viven así. Pero hay un alegato en la palabra de Dios que nadie se puede saltar, que está también aquí en el libro de Romanos, donde nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia de parte de la palabra de Dios, donde el juicio empieza por su casa. Hay quienes se obstinan en vivir esa mentira diciendo no pasa nada, otros viven peor, otros hacen peores cosas que yo, y todo se puede justificar. Y Dios es misericordia, y Dios es bondad, y Dios es amor. Hay muchas y diversas falsas doctrinas que se han infiltrado a veces dentro de la iglesia. Pero una de las más perversas y dañinas es el simple hecho de ocultar al creyente su vida de desenfreno, su vida de pecado, su vida de desorden. Bajo los argumentos de que, bueno, Dios es bueno y misericordioso y que Dios pasa todo por alto. Y la palabra de Dios tiene hoy que poner el punto encima de las íes para decirnos: cuidado, porque de todo lo que hagas vas a recibir un pago. Tú ve haciendo que el Señor te va echando la cuenta. Debemos de hacer una reflexión profunda en nuestras vidas si queremos vivir conforme al Evangelio, donde se nos pide santidad, donde se nos pide compromiso, donde se nos pide guardar la palabra de Dios en su más pura forma. Si por el contrario vamos a vivir el evangelio que nosotros nos pensamos, nos creemos, La palabra de Dios es bien clara en el día de hoy, es tajante. Es una palabra que no suelta risas, es una palabra, una predicación que no suelta sonrisas en las salas a veces, ¿verdad? Y lo que quisiera en el día de hoy no es ser el aguafiestas, sino simplemente, como decía Juan, una voz que clame
en el desierto. Una voz que grite para advertir que tengamos cuidado con nuestras vidas y con nuestra manera de andar y de caminar. Vamos a proseguir. Vamos a saltar aquí al verso 13, donde nos da una información complementaria y nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En las iglesias hoy día hay muchos oídos, o podemos todavía decir mejor, hay muchas orejas, por si habría oídos, quizás alguno obedeciera a la palabra de Dios, pero bueno, orejas hay muchas, oídos hay menos. Corazones que deseen realmente estar comprometidos con la verdad, hay muy pocos. No son los oidores, sino los hacedores. Conozco mucha gente, mucha gente, que se harta hasta más que la saciedad. Escuchan prédica sobre prédica, están en un chat, están en un... ¿Cómo le llaman a eso? A ver, que he perdido el nombre de las cosas. Hay unas aplicaciones donde están escuchando continuamente una prédica y otra prédica y otra prédica y venga. Sellos, creo que se llaman sellos. ¿Y de qué sirve estar metido en 20 sellos? Si cuando tienes que cumplir la palabra de Dios no la cumples. Hermanos que están escuchando, que sea de YouTube, que sea de donde sea, una prédica, otra prédica. A ver, hacer un ambiente en casa, un ambiente espiritual, donde estás escuchando una prédica, donde estás escuchando coros, es normal. Lo que no es tan normal es de que des apariencia de que, oh, qué casa, todo el día están escuchando coros. Pero dentro de esas personas no hay cambio ninguno. Siguen teniendo iras, pleitos, contiendas. Y no quiero nombrar más cosas, porque cada quien se conoce y ya está. Lo que necesitamos hoy es escuchar una palabra, ponerla en práctica. Amén. No es tanto el número de mensajes que estás escuchando al cabo del día, sino los mandamientos de Dios que estás cumpliendo en tu vida. Amén. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, no viene en el día de hoy, no viene para apuntarte con el dedo, para señalarte, o solo para señalarte, porque desde que te señala, te señala. Cuando la palabra condena, condena. Cuando la palabra juzga, juzga. Por eso no quiero decir que la palabra de Dios no viene para juzgarte, porque sí viene para juzgarte. Pero no viene solo para juzgarte, no viene solo para mostrarte la condena que puedes tener, no viene solamente para mostrarte el juicio que puede haber después. Dios no se conforma con decirte esta es la condena, este es el juicio, esto es lo que te espera. Dios no se conforma con eso. Sería un Dios muy injusto. En su amor, en su misericordia y en su bondad, el Señor quiere poner delante de nosotros la salvación. Nos dice, esto es lo que puede llegarte si sigues en esta manera de vivir.
haciendo las cosas a tu manera, viviendo como a ti te da la gana. Esto es lo que te va a pasar. Ahora, hay un remedio que quiero poner delante de ti, y es de que te arrepientas de corazón, de que dejes todas esas malas obras, de que dejes todas esas malas prácticas, y de que te humilles delante de Dios, pidas perdón, y con un verdadero arrepentimiento puedas entrar en la casa del Señor. Señor no te cierra las puertas. No es de que me ha condenado y me ha condenado y ya estoy condenado. No, no es así. En el día de hoy entramos en la casa del Señor con arrepentimiento, con un corazón contristo y humillado, el Señor en su bondad va a lavarnos, va a perdonarnos, va a purificarnos. Amén. Dejemos pues de esconder esas miserias como que no existen, como que no están. Hoy el momento de confesión. Amén. El momento de confesión. Recuerdo el caso hace bastante tiempo en una iglesia, no se dice ni quién ni dónde, en una iglesia, punto, ¿okay? Donde una persona, hablando en la oficina, me dice, es que pastor, me he puesto a bien con Dios y bueno, hay algunas cosas, pero el hombre no sabía cómo entrar, y yo le dije, claro, a veces uno tiene que ayudar a la persona. Yo le decía, mira, hermano, esto es entre usted, Dios, y yo también estoy aquí para ayudarle. Entonces, la palabra de Dios también nos dice de confesarnos los unos a los otros. ¿Okay? Está en la Biblia, por si alguien tiene dudas, sí, está en la Biblia. Podemos confesarnos los unos a los otros. Y este hermano me empezó a contar, claro, prácticas y prácticas y prácticas y cosas y cosas. Y, hermano, pero es que esto se dice antes, porque usted necesitaba ayuda. ¿Ah? Y hay una mala costumbre en el pueblo de Dios, y es a veces de ocultar las cosas, como que lo arreglo con Dios y ya está. Y lo arreglo con Dios y con eso ya vale. Cuando se ocultan las cosas a los ministros de Dios, es porque hay un doble sentimiento, hay algo que no va bien. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno abre su corazón, uno confiesa y uno confía en que ese ministro está ahí por algo. Amén. Gloria a Dios. Ya para terminar, podemos leer en Santiago capítulo 5 verso 16, donde nos dice así la palabra de Dios, de manera literal: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Encontramos en este texto, ¿verdad?, una verdad bíblica por excelencia, y es la necesidad de la confesión. Pueden decir, bueno, y cuando yo hago algo, me arrepiento y lo confieso a Dios, es que Dios no me perdona. Claro que Dios te perdona. Por grave que sea el pecado, cada vez que tú te confiesas a Dios de corazón, Dios te perdona. No es indispensable que
te escuche otro hombre, no es indispensable. Pero, si nos dice aquí la palabra de Dios que nos confesemos los unos a los otros nuestras ofensas, es por algo. La persona que te escucha tiene exactamente tu misma naturaleza y por lo tanto sabe, comprende, entiende que la persona que tiene delante es una persona tan débil como él mismo. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de confesarnos los unos a los otros, es porque Dios nos está diciendo, todos ustedes son iguales. No importa que uno peque de una manera o otro peque de otra manera, que uno piense de una forma, que otro piense otra cosa, ¿eh? Que uno tenga un pensamiento así, otro tenga un pensamiento de otra forma. Cuando pecamos, pecamos. Y por eso esa necesidad de, en humildad, hacernos oír por otra persona. Amén. Quien perdona nuestros pecados, quien perdona nuestras debilidades, es Dios y solo Dios. Pero cuando la palabra de Dios nos dice aquí que nos confesemos los unos a los otros y que oremos los unos por los otros, pues yo creo que será por algo. Amén. No es un texto que lo han dejado ahí por hacer bonito o por rellenar la carta de Santiago porque era muy pequeña y dice, bueno, vamos a poner un texto más, un versículo más para dar relleno porque es muy cortita. Es un texto que tiene mucha importancia. Porque debemos de ser humildes de corazón para abrirnos a otra persona y revelar realmente cómo somos. Debemos de tener humildad y sencillez. El hecho de que una persona se obstine en guardar sus secretos, eso incurre en un pecado de orgullo. Y eso es grave. Eso es grave, mis queridos hermanos y amigos. Cuando la palabra de Dios aquí nos dice que oremos los unos por los otros, es porque debemos hacer uso también de la misericordia y de orar por la persona que se encuentra en una situación dificultosa espiritualmente. Amén. Espero, mis queridos hermanos y amigos, que estas breves reflexiones nos ayuden a todos nosotros a tomar el buen rumbo. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Ya saben que les dejo siempre los correos en la caja de comentarios, ¿ok? No siempre, pero de vez en cuando recibimos algunos correos de hermanos pues que pasan por situaciones a veces un poco difíciles y que de esta manera les resulta muchísimo más fácil ponerse en contacto con nosotros y encontrar ahí un poco de intercesión, por así decir. Amén. Así que sí, les dejo siempre los correos. Amén. Cuídense mucho, oren mucho por este ministerio que tanto les necesita. Dios me los bendiga. Nos vemos en unos días. Amén.